Saludos compañeros, licenciados José Mauricio Calle, coordinador de cátedra, y licenciado Johnny Osvaldo Gómez Torres, licenciado encargado de la tutor de cátedra de producción de materiales didácticos. Pues bien, en esta ocasión haré un ejercicio en relación a la tarea que tenemos que entregar, y dentro de los temas que podríamos abordar es para analizar recursos didácticos y evaluarlos. Haré un video formativo de geometría analítica, de elipse, específicamente ¿por qué yo tomé este tema? Es porque en mis prácticas docentes, dentro de los temas que yo desarrollé en bachillerato, vi que este era uno de los temas del que menos noción tenían los estudiantes. Estábamos en ese tiempo en época ya de integrándose las aulas después de pandemia, todavía con un poco de ausentismo de estudiantes, pero creo que la situación no ha cambiado mucho. Es por eso que yo creo que es importante abordar estos temas y tomarlo desde un punto, desde lo más sencillo a lo más complejo. A veces los libros de mate no nos generan, ¿cómo podríamos decir?, el lenguaje matemático más sencillo que podríamos utilizar. O sea, utilizar el lenguaje común y utilizar el lenguaje matemático, pero sin tanto tecnicismo. Es por eso que yo he elegido desarrollar este tema. Pues bien, hablando de la elipse específicamente, dentro de su historia, tenemos que la elipse es una curva geométrica y fue estudiada por Menegmo, investigada por Euclides, y su nombre se le atribuye a Apolonio de Perge o de Perga. También en 1602 Kepler creía que la órbita de Marte era ovalada, aunque más tarde se descubrió que se trataba de una elipse, con el Sol en un foco. De hecho, Kepler introdujo la palabra focus y publicó su descubrimiento en 1909. Mientras que Halley en 1705 demostró que el cometa que ahora lleva su nombre, es el cometa Halley, trazaba una órbita elíptica alrededor del Sol. A mí siempre me gusta estudiar un poco de la historia de las matemáticas y hacer como recordatorio para saber desde dónde surgió esta figura matemática, porque las personas de la antigüedad vieron su importancia. Y en este contexto, estas personas fueron matemáticos y astrónomos. Recordemos que en la antigüedad las personas por lo general se dedicaban a dos, tres profesiones o más a la vez, como los griegos que eran filósofos y matemáticos. Pues más adelante también hubieron otras personas que se dedicaban más a la astronomía y que eran matemáticos. Y dentro de algunas formas que veían en el espacio, en el cielo, encontraban esta figura y consideraron que tenía suma importancia estudiarla para poder entender mejor el universo. Pero bien, ¿qué es la elipse? Una elipse es una curva plana, simple y cerrada, con dos ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo. Cuando decimos de un plano oblicuo nos referimos que vamos a partir un cono con algo que lo partiéramos como de lado, digamos, no a un corte de 45 grados, sino un corte como digamos de unos 75 grados. O sea, como comúnmente decimos en el campo o en el lenguaje colonial o coloquial, un corte achaflanado. Con eso, cortando un cono así, estaríamos generando la figura de una elipse. Pues bien, habiendo especificado eso, tenemos que el eje de simetría con ángulo mayor al de la generatriz respecto al eje de revolución. Una elipse que gira alrededor de su eje menor genera un esferoide achatado, mientras que una elipse que gira alrededor de un eje principal genera un esferoide alargado. Tal vez para quienes son de educación básica, de octavo, noveno, todo se les resulta un poco complejo al hablar de esferoide y todo eso, pero creo que se entiende mejor al ver una figura. Y pues bien, la elipse también es una imagen afín a una circunferencia. Pero veamos,
Acá es donde quería llegar para mostrar de qué estamos hablando. Como podemos ver, esta es una elipse. A esta figura se le llama elipse, no es una figura redonda, es una figura ovalada, como un huevo de gallina, digamos. Pues esto es lo que es una elipse. Pero, ¿cómo se llaman las partes de la elipse? Como podemos ver, por decirlo así, las puntas o los límites, ya en un lenguaje matemático más riguroso, se le llaman vértices. Este es un vértice y este es otro vértice, o sea, tiene dos vértices. Este es el centro. Y estos son focos, o sea, si le llamamos, son focos. Tiene también dos focos y consta de dos ejes. Este eje, o sea, lo que tiene los brazos más cortos, por así decirlo, es el eje menor. Y donde está lo más largo es el eje mayor. Esto es parte de lo que contiene una elipse, o sea, tiene más elementos. Pero para hacer un video introductorio sobre el tema, creo que no es de llenar mucho de información porque entonces no la podríamos asimilar. Algunas de las ecuaciones de la elipse, o sea, cuando están con el centro en el origen y el eje focal sobre alguno de los ejes coordenados, tenemos que la elipse puede estar de diferentes formas en el plano cartesiano, tanto de forma horizontal, vertical y así. Y tenemos que hay una ecuación, que es la ecuación canónica, que es de forma ordinaria, y tenemos que de esta forma. Cuando está de forma horizontal, tenemos que es de la forma de x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado, y esto es igual a 1. Y cuando la elipse está de forma vertical, la ecuación cambia, pero es poco, realmente es poco lo que cambia. Lo único que cambia es que el x cuadrado va a estar sobre el b cuadrado más el y cuadrado estaría sobre el a cuadrado, y esto también sería igual a 1. Esto cuando a es mayor que b. Pues bien, como les dije, la forma general de la elipse es la del x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, y esto es igual a 1. Por lo general esta es la forma de la elipse más básica. Con esto me gustaría, y por eso he tomado esta forma, porque es la más básica, y con esta me gustaría trabajar. Y también tenemos que se nos genera un triángulo, es este triángulo. ¿Por qué me voy a enfocar en este triángulo? Porque cuando no nos dan una forma y nosotros tenemos que construir la imagen de la elipse, vamos a empezar con este triángulo. Y van a decir, ¿por qué con un triángulo si es una elipse? Bueno, porque al tener una ecuación y resolverla, lo que vamos a hacer son trazar primeramente puntos. Y vamos a primero encontrar quién va a ser A, B y C. De eso más adelante les voy a explicar cómo se encuentran esos valores. Pues A va a estar sobre el eje X. O sea, aquí vamos a poner. Y estos van a ser los vértices. Entonces vamos a poner un punto en el vértice. Y como les dije, tiene dos vértices. Si aquí tenemos 4, vamos a poner otro punto en menos 4. Y entonces, cuando encontremos a B, que es con respecto a y, entonces vamos a poner un punto también aquí arriba. Si y es igual a 3, ya tenemos esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner otro punto en menos 3. Y entonces, o sea, esto cuando las coordenadas comienzan desde 0,0. O sea, están centradas en el origen. Y así es como se comienza a formar gráficamente una elipse. Así es como trabajamos, ya sea en el cuaderno a mano o, bueno, en GeoGebra, que les voy a enseñar un poco cómo se trabaja. Para mí es más fácil todavía. Se comienza de una forma un poco diferente, pero más o menos esta es la idea de cómo lo trabajaríamos en el cuaderno. Y por eso les traigo un problema, que dice determina todos los elementos de la elipse y nos dan una ecuación. La ecuación es 9x al cuadrado más 25y al cuadrado, y esto es igual a 25. Vaya, me dirán, y entonces, ¿cómo vamos a encontrar una elipse? ¿Cómo vamos a resolver esto para poder encontrar los elementos que contiene la elipse? Porque así a simple vista no se le encuentra entrada. Y entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Como solución tenemos que lo primero que hacemos es para pasar o buscar su forma en una ecuación canónica de la elipse. Para ello dividiremos la ecuación entre 25, quedando de la siguiente manera. Pero antes de ver cómo queda, les voy a explicar por qué entre 25.
Y es porque recordemos que en la ecuación canónica este resultado, o sea, todo lo que diga aquí va a ser igual. Tenemos que buscar que sea igual a 1. ¿Y cómo vamos a hacer que este 25 sea igual a 225 sea igual a 1? La forma más fácil de hacerlo es que lo dividamos entre él mismo. Es decir, sin importar el número que tengamos acá, vamos a dividirlo entre él mismo. Si tuviéramos un 60 acá, lo dividiríamos entre 60. Pero además tenemos que dividirlo a todos estos elementos por lo que dividamos acá. Si tuviéramos 60, vamos a poner 60 sobre 60 y acá también 60 debajo de estos números. Entonces, aquí, en este caso específicamente, vamos a dividirlo entre 225. Y nos queda de esta forma. Nos queda que 9x al cuadrado sobre 225 más 25 y al cuadrado sobre 225. Esto es igual a 225 sobre 225. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente vamos a dividir. Sabemos que el 225 nos va a quedar, esto va a ser igual a 1. Dividiendo nos queda de la siguiente manera. Nos queda que x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9, y esto es igual a 1. Y alguien se puede explicar, preguntar, ¿y por qué igual a 1? Y es por lo que les expliqué. Y entonces dirán, ¿y los demás de dónde salen? ¿De dónde sale ese 25? ¿De dónde sale ese 9? La respuesta es fácil. Dividimos 225 entre 9 y eso ¿cuánto nos da? 225 entre 9 es igual a 25. O sea, aquí lo que hacemos para este es como agarrar cada término como que fueran independientes y despejarlo. O sea, este 9 que está multiplicando acá, pues lo pasamos con este 225 a dividir. Entonces dividimos 225 entre 9 y nos da 25. El x cuadrado queda como tal, es solo, y sobre 25. Y entonces lo mismo sucede con el 25 que tiene yx cuadrado. Dividimos 225 entre 25 y esto es igual a 9. Y 225 entre 25 sabemos que es igual a 1. Entonces, por eso es que nos queda de esta forma. Pero, como la ecuación canónica, se la voy a mostrar. ¿Cuál es la forma que tenemos que llegar? Lo que queremos llegar es a esto, miren. A esta ecuación. Ya lo tenemos que es igual a 1. Pero ¿qué es lo que nos falta? Ya tenemos el y cuadrado también de esta forma, pero no tenemos los elementos de abajo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esto. ¿Cómo lo teníamos? Lo teníamos así. Lo teníamos 25 y 9. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué número elevado al cuadrado es igual a 25 y qué número al cuadrado es igual a 9? Tenemos que 5 al cuadrado es igual a 25 y que 3 al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, ya encontramos la forma a la que queríamos llegar. O sea, ya avanzamos un montón, porque ya lo tenemos en su forma canónica. Esta es la forma canónica. Esta es una ecuación. Y esta ecuación es a la que queríamos llegar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora tenemos que encontrar los valores A, B y C. ¿Les recuerdan el triángulo del que les hablé? Pues básicamente a eso vamos. Pero como recuerdan que como la ecuación canónica sobre x cuadrado teníamos que había un a cuadrado. Y entonces en este caso ese a cuadrado lo representa 5. Y sobre el y cuadrado había un b cuadrado. Entonces en ese caso lo representa 3. Por lo tanto los valores serían que a es igual a 5 y b es igual a 3. Ahora para encontrar c utilizamos la fórmula que c cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Como ya conocemos los valores de a y b, nos quedaría de la siguiente forma.
donde c al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto ya sustituyendo valores. Entonces 5 al cuadrado sabemos que es 25 y 3 al cuadrado sabemos que es 9. Por lo tanto, c al cuadrado es igual a 25 menos 9. Eso quiere decir que c al cuadrado es igual a 16. Como queremos eliminar el cuadrado de c, aplicamos raíz cuadrada a ambos términos y nos queda que c es igual a 4. Con esto ya podemos dibujar nuestra elipse. Vaya, pero lo podemos dibujar, como les dije, en el cuaderno, pero yo les quiero mostrar cómo se dibuja en GeoGebra. Y pues en GeoGebra nos vamos a GeoGebra. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá aparece esta opción que dice elipse. La opción se llama así, pero aquí aparece más para hipérbolas, parábolas. Pero nosotros nos vamos a donde dice la opción elipse. Y aquí la forma más fácil es graficar, o sea, poner un punto en los focos. Los focos es igual a C. C representa los focos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿A cuánto equivalía C? A 4. Bueno, pero en este caso es más o menos 4. ¿Por qué digo más o menos 4? Como les dije que tiene dos focos y dos vértices, quiere decir que si un punto del foco va a estar en 4, el otro punto va a estar en menos 4. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a poner un punto en 4 y el otro lo vamos a poner en menos 4. Y con esto automáticamente se nos genera una elipse. Y entonces sabemos que el eje en Y, que a su vez lo representa B, es igual a 3. Entonces nos subimos para donde 3. Y aquí le ponemos un punto donde está 3. Y entonces vean, acá automáticamente nos lanza la ecuación a la que nosotros llegamos, que es 9x al cuadrado más 25y al cuadrado, y esto es igual a 25. Recuerden que ya despejando, sustituyendo, a esto habíamos llegado reduciendo términos. Y así es como se grafica una elipse. Es fácil. Yo creo que como tema introductorio está bien. Así que si alguien necesita un poco más de asesoría sobre el tema, profundizar sobre ejercicios más complejos, me avisan y yo les hago otro video donde les explique otro tipo de ejercicios que los vamos a desarrollar tanto en la forma teórica como los vamos a desarrollar con su gráfica. A mí me gusta bastante utilizar GeoGebra porque con los gráficos siento que sí me ayuda mucho. Pues bien, sin más que agregar, pues me despido esperando que el video haya sido de su agrado.